Buenos días a todos, amigas y amigos, conectados una vez más con nuestra transmisión de eventos online. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de Corparaucanía Online, la política en tela de juicio, legitimidad y conexión con la ciudadanía como parte de nuestro ciclo 2020. Estamos saliendo, como otras veces, vía streaming a través de corparaucanía.cl, uatv.cl y soytemuco.cl. También les recuerdo que tenemos una alianza estratégica con icare.cl, con quienes mantenemos esta alianza para la transmisión de eventos online de ellos y parte de ellos de los nuestros. Y contamos con la colaboración activa de Universidad Autónoma de Televisión de Chile, Universidad Autónoma de Chile Televisión, que nos presta esta plataforma de streaming. Les invitamos a seguir las distintas exposiciones y temas de hoy e interactuar a través de nuestras redes sociales. Pueden dejar sus comentarios y o preguntas vía Twitter con el hashtag Corparaucanía o vía el canal de YouTube de Corparaucanía. Al final recogeremos la mayor cantidad de preguntas y reflexiones y comentarios para que sean abordados por nuestros invitados. Quiero agradecer especialmente a nuestros socios colaboradores, quienes hacen posible que desde Corparaucanía levantemos espacios de diálogo y reflexión sobre los temas relevantes para el país y la región. Creemos muy importante que estos espacios existan y gracias a la Universidad de la Frontera, Arauco, Cámara Chilena de la Construcción, Universidad Autónoma de Chile, CMPC, CCU, Austral, Aguas Araucanía, Banco de Chile, Universidad Mayor, Revista Capital, Televisión Nacional de Chile, Dreams, El Mercurio y Universidad Autónoma Televisión. Gracias a ellos y a continuación invito a nuestro presidente de Corparaucanía, Modesto Huenchunao, a brindarnos un breve saludo de bienvenida a nuestros panelistas y a todos ustedes que están viendo este encuentro virtual. Nuestro presidente, don Modesto Huenchunao. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, Diego, muchas gracias. Gracias. Marri, Compuché, buenos días a todos. Desde mi rol como presidente de Corparaucanía, saludo a nuestros panelistas de esta mañana, don Alberto Mayol, don Hugo Herrera y muy en especial a la señora Antonieta de la Fuente, quien modera este interesante tema, y por supuesto a quienes nos ven por los medios telemáticos. Permítanme una reflexión previa. La Araucanía es una región marcada históricamente por el desencuentro, por la imposición cultural. La actualidad nos invita a la necesidad de reconocernos como sociedad multicultural, asumir la coexistencia de diversas culturas que se relacionan entre sí y nos llama al diálogo, y que dicho diálogo sea por el bien común, y el bien común se busca desde nuestras diferencias. Estas ideas fueron expuestas en la mesa de diálogo que presidió hace algunos años el obispo Héctor Vargas. Y el tiempo sigue pasando. La política, el arte de lo posible. Nuestros invitados nos hablarán que la política está en tela de juicio. Conversarán sobre la legitimidad y la conexión con la ciudadanía. Un interesante desafío. Pero frente al escenario de nuestra Araucanía, me uno al llamado del obispo Héctor Vargas cuando invita a los líderes de la región a que no esperemos que el Estado reaccione, asumamos nuestra responsabilidad, creando instancias de diálogo real y fecundo, sin exclusiones, derribando desconfianzas y prejuicios. Pero evitemos la violencia, que nos está destruyendo y desangrando a todos. Los invitaremos pronto a formar parte de esta iniciativa. Estimado Alberto y Hugo, tenemos esperanza en vuestras reflexiones hoy en la mañana. Éxito, Antonieta. Muchas gracias. Chaltumay. Gracias, presidente. Bienvenidos estos saludos y estas reflexiones en estos momentos en nuestra región. Tengo el agrado de saludar a nuestros invitados, quienes protagonizarán este panel, don Alberto Mayol, don Hugo Herrera y doña Antonieta de la Fuente. Voy a dejar con usted a quien cumplirá la labor de moderadora del panel, Antonieta de la Fuente, quien es periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como periodista en las áreas de reportaje, negocios y finanzas, de medios como Diario Financiero, Revista ¿Qué pasa? Y Revista Capital, donde ocupó el cargo de editora general durante 7 años. Estimada Antonieta, bienvenida una vez más. Adelante, por favor. Hola Diego, muchas gracias por esta invitación.
Un placer estar nuevamente acá en Corp Araucanía desde Santiago hoy día. Ya no podemos viajar, pero gracias a esta tecnología podemos estar conectados y conversando hoy día con dos grandes personajes, con Hugo Herrera y Alberto Mayol, para desentrañar lo que está pasando hoy día en la política. Estamos viviendo tiempos convulsionados, no está fácil. El tema de la legitimidad se pone muy sobre la mesa. ¿Qué pasa con la conexión con la ciudadanía? O sea, de alguna manera la pandemia, el estallido social y la pandemia han dejado en evidencia a un Chile que estaba un poco desplazado. Y también esa desconexión que existe entre las élites y los territorios, que bueno, en Temuco ustedes bien lo saben, lo conversamos en el backstage, Diego, lo sienten muy fuerte. Vamos a estar conversando con Hugo y con Alberto. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica de esta conversación. Cada uno va a tener 15 minutos para exponer sus temas y luego de esto se abre la pauta de preguntas para que podamos conversar y también para las personas que lo están escuchando puedan mandar sus preguntas y así participar activamente de esta charla, de este foro. Esas preguntas las pueden enviar a través de Twitter con el hashtag Corp Araucanía, Facebook o vía el canal de YouTube de Corp Araucanía. Así que bueno, vamos a partir, ya no perdamos más tiempo, vamos a partir con la exposición de Alberto Mayol. Alberto es investigador social, escritor con formación universitaria en sociología, ciencia política y estética. 3 de sus libros están entre los más vendidos en la historia de la sociología nacional, según el diario El Mundo de España. Mayol tiene el mérito de haber sido el intelectual que vaticinó la crisis del modelo chileno. Además de su dedicación a las ciencias sociales, escritor de libretos, de ópera, habiendo estrenado obras en el Teatro Municipal de Santiago, en la Bienal de Venecia, entre otros escenarios. Actualmente, además, es vicedecano de docencia de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago. Además, tiene un interesante programa, podcast, que se llama La Cosa Nostra, donde junto con Mirko Macari analizan la película El Padrino en base a lo que está pasando hoy día en la actualidad política. Muchas gracias, Alberto. Adelante. Gracias, Antonieta. Muchas gracias por la invitación también a Corp Araucanía. He tenido ocasión de estar presencialmente, que sin duda es mucho más interesante hace algunos años, así que encantadísimo de poder volver a estar con ustedes. Bueno, yo quise enfocar este esfuerzo por dar una lectura a la coyuntura a partir de un intento por comprender el proceso que estamos viviendo, tratar de dar algunas luces al respecto a partir de lo que ha sido mis investigaciones, en fin. Entonces, claro, uno tiene una coyuntura que se puede resumir muy simplemente en estos últimos días: el retiro del 10% de la AFP, el COVID-19, que ya lleva varios meses, y la crisis de Sebastián Piñera, que en estos días está marcando un 12% según la encuesta CADEM. Recordemos que la encuesta CADEM, cuando la encuesta CEP marcó 6% para el presidente Piñera, la CADEM marcó 10%, o sea, esa es la magnitud y obviamente esta crisis de Sebastián Piñera tiene más que ver que con la gestión de la pandemia, más que ver con la estructura crítica anterior, que tiene que ver con este contexto de lo que fue lo denominado el estallido social y que finalmente fue algo que nos sigue persiguiendo, aun cuando pensaron algunos que esto se iba a congelar. Entonces, ¿qué nos dice esta coyuntura? Y ese es el punto que quiero marcar. Que el malestar social sigue su camino, que va ahora dando lo poco que quedaba y que hace rato ya venía ocurriendo aquello. En segundo lugar, también argumentaré que no reflejamos una respuesta como país y tampoco estamos representando una respuesta como desde las élites políticas, económicas fundamentalmente, que siempre son las que tienen más capacidad para este tipo de cosas, al menos en la historia de Chile, y otro tipo de élites que son sociales, intelectuales, en fin. Y que no demostramos, en tercer lugar, contar con el repertorio aparentemente para salir de este atolladero, y voy a mostrar por qué creo que eso es así. Primero, que el malestar sigue su camino ahora dando lo poco que quedaba. ¿Cómo se puede demostrar? Bueno, yo llevo muchos años investigando malestar social y a fuerza de tratar de explicar
la complejidad del concepto y todo eso, llegué a una conclusión más simple, y es que tenía que lograr hacer un gráfico, solo un gráfico, que tuviera la posibilidad de establecer el malestar social. Como el malestar social no se puede medir, ¿ya? Porque incluso la literatura enseña que si alguien dice, o sea, si alguien contesta en una encuesta que es muy feliz, eso puede ser, incluso puede ser un indicador de malestar social. Entonces, como no nos sirven las preguntas que se hacen en las encuestas, ni hay un solo dato que sirva para eso, hay que hacer todo un proceso de conceptualización, a partir de eso construir variables, y a partir de esas variables, ¿ya?, ver cómo funcionan. Yo eso lo hice y derivó en este mapa, ¿ya?, que está hecho en semestres, con algo de esfuerzo, sin demasiado esfuerzo, pero con algo de esfuerzo se puede hacer hasta a diario, ¿ya? Y con un poquito más de creatividad se puede más o menos tener alguna noción de predictiva, ¿ya? Eso, esto es así. Por ejemplo, este gráfico se correlaciona bastante bien con, para hacer puras variables de carácter político, digamos, o social, se correlaciona bastante bien con la evolución, por ejemplo, de la bolsa de comercio, en el caso de Santiago con la evasión del transporte. O sea, los puntos más altos que se marcan aquí coinciden con los días y los periodos con mayor evasión existente en el Transantiago. Entonces, digamos que es un fenómeno relevante. Pero lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué significa esta línea? Significa una cosa muy simple. Esta línea, cuando crece, significa que el grueso de los problemas que el país tiene no están pasando por dentro de la caja, vamos a decir. Es decir, no están pasando por dentro del sistema. Es decir, el sistema político, lo que está institucionalmente construido, no está absorbiendo la complejidad de lo que le está pasando. Entonces tenemos, y por otro lado, cuando esto está abajo, significa que el sistema, independiente de la respuesta que tenga, buena o mala, independiente de la posición de esa respuesta, independiente si hay un debate enorme sobre si el sistema se está haciendo cargo, si es capaz de procesarlo. Por ejemplo, un buen ejemplo es el tema del estallido social. El estallido social es una cosa muy compleja, informe, y llega la propuesta del plebiscito, y el plebiscito termina en una respuesta simple: apruebo o rechazo. Entonces, cuando uno tiene una respuesta simple, binaria, de hecho, sistémica, un plebiscito, procesó parte del problema. No procesó todo el problema, pero procesó parte, pasa por dentro, ¿ya? Es divertido porque ahora está lleno de gente, bueno, es un poco trágico, pero es tragicómico, porque hay mucha gente que le conviene que esto pase por dentro, que está diciendo que no quiere, por ejemplo, que haya plebiscito, ¿ya? En circunstancias que el proceso, la gracia del proceso es que justamente produce ese efecto. Bueno, pero fíjense, por ejemplo, en esto. Aquí viene la primera protesta grande, en junio del 2006, con la protesta de los pingüinos, y de aquí el sistema queda ya medio enredado, en otro código, en otra escala, muy distinta a las anteriores. El gobierno de Lagos se movía en otras escalas bien distintas, y resulta que esto sigue, y aquí mejora. Viene una gestión política de Michelle Bachelet y luego de Sebastián Piñera que funciona, y de repente la cosa se desmadra hacia el 2011, y se plantea una crisis enorme que crece muy por sobre lo que había antes. Pero luego aterriza en Chile Michelle Bachelet, esto se calma, ¿ya? Hay un proyecto de reformas, hay una respuesta política, ¿ya? Y esto se arruina con un cóctel que se produce entre el realismo sin renuncia, el caso Dávalo y el caso el caso Penta, más SQM. Esto se escapa de las manos y llega de 100 puntos que tenemos en este indicador, llega a casi 80, y después llega a sobre 80. Después viene el proceso de elecciones, y ese proceso de elecciones termina en un gobierno donde primero sube esto, luego logra bajar, y de repente pega una escalada que llega en diciembre del 2019 a una magnitud enorme, que es sobre 90 puntos. De eso estamos hablando. Entonces,
esto no está controlado en absoluto, al contrario, esto está desmadrado, esto es disruptivo, esto no tiene desarrollo posible con una solución razonable. Bueno, ese es el problema. Entonces tenemos que el malestar sigue su camino y ahora dando todo lo poco que quedaba. Ahí están las variables que se ocupan para construir este gráfico. ¿Qué nos dice esta coyuntura? Que no reflejamos una respuesta como país, como élite, incluso como grupo de impugnadores. ¿Cómo se demuestra esta? Bueno, ¿cuál es la respuesta que tenemos a todo esto? ¿Cuál es la respuesta de la élite, por ejemplo? ¿Qué propone? La palabra no, por ejemplo, rechazo. ¿Cuál es la propuesta? Si nos dan paz social, todo se resolverá. Hay muchas personas aquí que están escuchando que son del mundo de la empresa. Si a ustedes les dijeran en un escenario de negociación complejo como este, ¿cerrarían ustedes un contrato con esa oferta si estuvieran al otro lado? Si nos dan paz social, todo se resolverá. ¿Ese realmente va a ser nuestro pacto social? ¿Eso va a resolver la complejidad de lo que estamos viviendo? Evidentemente no. Por otro lado, los grupos impugnadores se plantean siempre desde el no más y desde la propuesta horizontalista de una desarticulación de toda estructura, que se refleja en un ciclo de protestas que vemos a continuación. Y que está articulado y que tiene que ver con el tercer punto, y es que no estamos demostrando tener un repertorio para salir de este atolladero. Aquí está el ciclo de protestas que ha tenido Chile, desde el 2011 hasta ahora. Fuerte 2011, 2012, 2016, 2018, 2019. Fuertes. ¿Ya? Desde casos históricos, o sea, lo del 2019 es un ejemplo a nivel global de una movilización, de una disrupción generalizada, gigante, de una proporción enorme, que tiene pocos parangones en la historia. La del 2011 muy alta, la del 2016 alta, o sea, tenemos, y sin embargo, ¿qué tenemos? Que el 2011, si ustedes miran, la estructuración de liderazgo existía. Y la fortaleza de los liderazgos era alta. Y el 2019 llegamos al punto en que los liderazgos están desestructurados y son débiles. Y sin embargo el fenómeno es altamente intenso. ¿Cómo va a ser posible que ocurra un fenómeno altamente intenso sin liderazgo estructurado y con liderazgos débiles? Bueno, ¿esto qué implica? Tener claro es que no estamos teniendo un mapa, no tenemos una estrategia de acción. Las estrategias comunes no nacen comunes, nacen de grupos pequeños, nacen de un mundo, de un mundo intelectual, o nacen del mundo empresarial, o nacen del mundo político, o nacen de una combinación, pero de un grupo. Es la única razón interesante y constructiva por la que existen las élites, es que efectivamente nacen los grupos pequeños, las ideas nacen de grupos pequeños, luego se difunden, luego compiten con otras, se construyen nuevos contenidos y se llega a algo. Pero para que esto ocurra, para que tuviéramos una respuesta, una estrategia común, necesitamos un diagnóstico. Y nos hemos vuelto expertos en evitar tener un diagnóstico. Esto es lo que ha pasado en Chile en el último tiempo. Que es lo mismo que cuando uno dice psicológicamente, cuando uno conversa con personas y de repente dice esta persona quiere evitar decir la verdad. Incluso quiere evitarse decir a sí misma la verdad. Creo que puedo decirles algo que es pertinente al menos para la construcción de ese diagnóstico. Miren esto que son datos. Chile es uno de los casi 40 países que tuvieron grandes crisis de protesta social en 2011. Tema frecuente en todas ellas, derechos sociales o derechos civiles. Y es uno de los 40 países que tuvieron grandes crisis de protesta social en 2019. Tema frecuente el 2019 en estas protestas, el costo de la vida. Es además uno de los 10 países, ya no 40, 10, que tuvo crisis de protesta tanto el 2011 como el 2019. Y voy más lejos. Aquí están los países, no están todos, pero están los más importantes, están los marcados en rojo, aquellos que se repiten. Pero además Chile es tanto en 2011 como el 2019 el país más disruptivo. ¿Qué significa más disruptivo? Mayor duración de la crisis de protesta. Con mayor cantidad de eventos disruptivos por mes.
con mayor masividad absoluta y relativa, es decir, las marchas más grandes en términos absolutos y más grandes respecto al tamaño de la población del país, de la cantidad de manifestantes. Entonces, algo está pasando en el mundo, de lo cual Chile es un particular ejemplo, para mal, que hay un orden que decae frente a la disrupción. ¿Queremos mirar esto? Ha estado en la discusión, yo me acuerdo que la discusión fue literalmente así. Sábado 19 de octubre del 2019 no lo vimos venir. Lunes ya entendimos el mensaje, que nunca se dijo cuál, ¿ya? Ahora tenemos que preocuparnos entonces de encontrar la salida. No sé si ustedes considerarían eso, si fueran a un médico, un diagnóstico. Un último ejemplo que tiene que ver con ustedes, la crisis de la Araucanía. ¿Me pueden decir si tienen ustedes, o si tiene el gobierno, o si tiene el Estado, o si tienen las comunidades, un diagnóstico claro que pueda ser compartido con miras a un procesamiento? Mi opinión, puedo estar equivocadísimo, no es un tema que yo haya investigado particularmente, es que no tienen un diagnóstico. Y yo no sé si ustedes se harían una cirugía mayor sin tener un diagnóstico. Aquí, para mí, ese es el tema central. Entonces, quiero decir, miren, yo creo que la preocupación que nos embarga hoy día como país es una preocupación muy relevante. Yo aquí toqué algunos temas, hay muchos más. El tema de qué vamos a hacer con un modelo económico que su objetivo central era el crecimiento, no era capaz de hacer bien otras cosas, pero cumplía bien el crecimiento al principio, casi 5% durante casi 15 años, después un 3% en los siguientes años, después un 2% en los siguientes años, ¿ya? Evidentemente se estaba desgastando. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Esas son las preguntas que a mi juicio debemos hacernos hoy día, y en el fondo se trata de poner la pelota sobre el piso, como se dice en el fútbol, tranquilizarse un rato, tener un buen diagnóstico. Mira, yo les cuento una anécdota que me contaba un periodista de espectáculo con que estamos haciendo un seminario. Me decía, mira, yo hace 20 años entrevisté al a un gerente de Marvel, de la empresa cinematográfica, que estaban partiendo, tenían una película, ¿ya? Les había ido súper bien, pero tenían una película, ¿no? Eso era lo que tenían. Y él me contaba que entonces lo tuvo que entrevistar en un festival internacional, entonces le empieza a preguntar cosas y le dice, bueno, ¿y cómo ven el futuro? Nosotros, le dijo, tenemos proyectado 20 años de película, más o menos, pueden cumplirse todas o ser más o menos, pero tenemos 20 años de películas proyectadas. Ah, sí, ¿cómo definieron los temas? No, tenemos un solo tema, le dijo. ¿Cómo tienen un solo tema? Sí, tenemos un tema espectacular, dijo. Vamos a ganar mucho dinero. ¿En serio? Le dijo, ¿y cuál es el tema que tienen? El tema que tenemos es la ausencia de Dios en la sociedad contemporánea. Me dijo, pero esa es una película existencialista, le dijo. No, nuestras películas van a ser de superhéroes. Los superhéroes resuelven ese problema. El diseño estratégico tiene que ver con que hay, en este caso voy a poner el ejemplo en chico, pero una persona que escuchó un diagnóstico, alguien llegó a la reunión y para estupefacción de todos le dijo, el gran problema del presente es la falta de Dios. Y esa persona se dio cuenta que eso era una respuesta no solo inteligentísima, sino que además comercialmente extraordinaria. Esa capacidad de comprender cuando uno está frente a un diagnóstico es algo que tenemos que desarrollar, requiere un repertorio, y por eso digo que se ve difícil. Nosotros tenemos un repertorio que está corto en este momento. Uno se da cuenta en las discusiones que el repertorio es muy corto, ¿ya? Aquí está Hugo, por ejemplo. A mí me gustan mucho las discusiones con Hugo porque Hugo tiene un repertorio súper largo, súper extenso, súper amplio, cosa que está siendo muy poco habitual en la discusión intelectual en Chile. Yo creo que ese camino es el camino que en el fondo, donde estamos muy atrasados, estamos muy complicados, pero no vamos a encontrar un atajo. Esa es mi visión. Atajos no existen para esto y vamos a tener que afrontarlo de alguna manera. Eso sería.
Muchas gracias, Alberto, por esta valiosa intervención. Les recordamos a todos nuestros auditores que pueden escribir sus preguntas vía Twitter usando el hashtag Corparaucanía en Facebook o desde el canal de YouTube de Corparaucanía. Ahora le quiero dar la bienvenida a Hugo Herrera. Hugo es abogado, doctor en filosofía y profesor titular de Derecho de la Universidad Diego Portales. Es autor de 11 libros, entre ellos La derecha en crisis del Bicentenario, Octubre en Chile, editado el año pasado, Carl Schmitt, Between Technological and Rationality and Theology, y Pensadores Peligrosos, La comprensión política según Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Ha escrito también diversos artículos en revistas especializadas de Chile, Brasil, Alemania y Estados Unidos. Además es columnista de La Segunda y La Tercera. La palabra es tuya, Hugo Herrera. Muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias a todos por la audiencia y a Corparaucanía por la invitación. Hay quienes quieren ver o comparar la crisis actual con lo que ocurrió en 1973. Y creo que la crisis que estamos viviendo y esa crisis no tienen nada que ver, estructuralmente hablando al menos. Puede haber algún punto en común, pero estructuralmente son muy distintas. ¿Por qué? Porque el 73 uno podía, a partir de los datos con que contamos, ver una división entre dos bloques, llámese el CODE en esa época y la Unidad Popular, pero que se encontraban horizontalmente enfrentados y articulados desde las élites hasta las bases. En cambio, hoy día, la crisis tiene otra forma. De alguna manera, uno podría decir que es el pueblo el que hizo su aparición. El pueblo, en teoría política, es usualmente entendido como una entidad indeterminada en sus componentes, difícil de auscultar. Se puede investigar, por supuesto, pero siempre tiene un fondo de misterio. Pero que irrumpe, consta como fuerza y de tal suerte que saca de quicio las cosas y ya no sabemos muy bien para dónde vamos. Irrumpió un pueblo en octubre, ya había antecedentes de esto en las movilizaciones de 2011, que como bien plantea Alberto, irrumpió el pueblo, pero el pueblo tiene dos características. Es una fuerza inmensa, pero carece en principio de articulación. El pueblo irrumpe y de tal suerte, sin embargo, que exige del sistema político respuestas. De un sistema político que hace mucho tiempo no se las viene dando. Esto se parece mucho más, si uno busca paralelos históricos o situaciones similares, a la llamada crisis del centenario. En 1910, cuando el país se aprestaba a celebrar su primer centenario de vida independiente, surge toda una generación de ensayistas, Encina, Alberto Edwards, Luis Galdame, Tancredo Pinochet, que plantean que algo huele mal en Chile. Hay una nueva clase que irrumpe, el proletariado, sin que encuentre respuestas en un sistema político que ha devenido oligárquico. Las élites, por decirlo de alguna manera, cerraron sus haciendas y se fueron a vivir lujosamente a Santiago, a consumir, como dice Encina, como país rico, siendo que producimos como país pobre, o a París. Esa crisis tenía la misma estructura porque había un pueblo que irrumpía y una oligarquía que no era capaz de darle satisfacción a las demandas populares. Por lo mismo, creo que esta crisis va a durar. En eso concuerdo plenamente con el diagnóstico de Alberto. Es una crisis que va a durar porque los elementos que se necesitan para salir de la crisis están ellos mismos en crisis. O sea, si lo que se exige para salir de la crisis es una nueva comprensión política de parte de las élites, bueno, es precisamente eso lo que está en crisis. La crisis del centenario duró hasta los años 30,
con el segundo gobierno de Alessandri. Chile empieza a salir y se funda el nuevo orden que durará 4 décadas hasta el quiebre de 1973. Esperemos que la crisis actual no dure tanto, pero quiero, en el fondo, analizar en qué consiste esta crisis, descomponer un poco sus elementos y llegar a un diagnóstico a partir del cual podamos indicar por dónde debiera ir la salida de la crisis. A mi juicio, esta crisis tiene un carácter comprensivo o hermenéutico, podría llamarse. ¿En qué consiste? La política, usualmente, como en verdad todas las actividades humanas, se encuentra tensionada entre dos polos. Si uno pudiera discernir estructuralmente cómo se desenvuelve la política, en ella constan siempre dos polos que están en tensión. Esa tensión puede acentuarse o puede atenuarse. Cuando se acentúa, es el momento de la crisis. ¿Cuáles son estos dos polos? Por un lado, hay un polo más bien concreto. Podríamos conceptualizarlo como el pueblo en su territorio. La situación concreta del pueblo en su territorio, con sus pulsiones, sus anhelos, sus temores. Esa situación es variable, es difícil de auscultar y en cierto modo el éxito o el fracaso de los sistemas políticos se mide por la capacidad de interpretar esa situación. Por otra parte, hay un polo más bien abstracto de las instituciones, las reglas, las leyes, los discursos que intentan darle sustento a esas instituciones, los discursos políticos. Ahora, cuando la tensión entre estos polos, que es perpetua, porque en un caso se trata de formulaciones generales que valen para siempre y para todos, y en el otro caso se trata de un pueblo en su territorio concreto, con pulsiones y anhelos concretos, variables, dinámicos. Cuando la tensión se acentúa, viene el momento de la crisis. Y lo que parece estar ocurriendo hoy día es precisamente esto, que hay una escisión entre las pulsiones y anhelos populares, por una parte, entre la situación concreta del pueblo en su territorio, y por otra, las instituciones y los discursos que les dan sustento. Ahora, la tarea de la política se parece mucho al arte, porque consiste siempre en mediar entre estos dos polos. Y aquí uno puede distinguir distintas actitudes. Hay una actitud que simplemente se entrega al polo concreto. Entonces, se conmueve, la de quien conmovido por la situación y por su dramatismo, se entrega simplemente a ella y no es capaz de ofrecerle articulación institucional y discursiva. Este sería como un populismo de baja estofa, digamos. Se queda simplemente en la demanda popular, obedeciéndole a ella, pero sin capacidad de orientarla o articularla. Esto siempre ha existido en política y en los momentos de crisis también se acentúa como reacción un poco a la incapacidad del sistema político de compenetrarse con la situación, con lo que es llamado falta de empatía. Por otra parte, hay otro extremo que está muy extendido hoy día, tanto en la izquierda como en la derecha, que apunta más bien a marcar el énfasis en ciertos discursos eminentemente abstractos y en donde se intenta someter a partir de esos discursos a la situación. Son discursos, se los llama usualmente tecnicistas, qué sé yo, o muy abstractos en sentido ideológico, y a partir de ellos se intenta simplemente someter a la situación, sin entender mucho lo que está pasando con la situación popular. Y en tercer lugar, uno podría discernir una comprensión correcta, o pertinente, o políticamente feliz o adecuada, y que consiste en no desconocer ninguno de estos dos polos,
en no desconocer ni la situación concreta del pueblo en su territorio, ni la articulación institucional que es menester darle a ese pueblo en su territorio. Y de tal suerte que en la articulación institucional se busque producir una articulación institucional en la cual el pueblo pueda sentirse reconocido, acogido, una institucionalidad que le resulte adecuada. Esa sería la comprensión correcta o pertinente. Y lo que tenemos hoy día, si uno mira la situación, si uno mira el panorama, es eminentemente o bien una entrega, la podríamos llamar incluso irresponsable, entrega simplemente al pueblo real, una claudicación hasta cierto punto, o bien lo que ha prevalecido en los últimos 5 años, si uno mira el debate público chileno, son tanto desde la izquierda como desde la derecha discursos muy abstractos. Voy a tratar de explicar esto muy brevemente. En la izquierda, junto a las tesis usuales por el bando más extremo, digamos, en la izquierda, junto a las tesis usuales del Partido Comunista, que siempre ha estado en la política chilena, y que asume un marxismo en último trámite revolucionario, se ha sumado una posición que es altamente abstracta y que ha hecho época en el conglomerado, en parte del conglomerado Frente Amplio. El autor fundamental que ha planteado esto es Fernando Atria, pero esto ha alcanzado se ha expandido de distintas maneras. Ahora, los libros de Atria son a veces de prosa un poco enredada, pero sus tesis fundamentales se dejan reducir satisfactoriamente a 4. Lo que hace Atria es, en primer lugar, identificar un ámbito al que llama el mercado como institución. El mercado, entiende Atria, es un ámbito, y lo entiende esa parte del Frente Amplio que lo sigue, es un ámbito que favorece la alienación, el egoísmo, la despreocupación por el otro. Atria lo llega a llamar mundo de Caín, donde no existe la preocupación por el otro. El diseño institucional favorece que no nos preocupemos por los demás y estemos preocupados solo del interés egoísta. O sea, si se fijan, hay una especie de descalificación moral del mercado. Por otra parte, segundo, se identifica un ámbito de plenitud o de posible plenitud. ¿Cuál sería este ámbito? Si el mercado es un ámbito de alienación y de frustración, hay un ámbito de plenitud que es la deliberación pública. O sea, la idea es que nosotros podríamos concurrir al debate público y en el debate público ese ámbito favorecería un ámbito en el cual se garantiza la igualdad de las partes para debatir y la libertad de las partes. Ese ámbito favorece las opiniones que tienen a la vista el interés general. En la discusión pública no tiene sentido, por ejemplo, esgrimir argumentos que tengan a la vista solo el interés personal. Por ejemplo, si yo soy empresario y digo hay que bajar los impuestos porque quiero ser más rico, ese argumento no vale en el debate público. Solo valen aquellos argumentos del tipo conviene que se bajen los impuestos porque así aumenta la riqueza de todos. Ese tipo de argumentos valen. O sea, solo valen los argumentos que tienen a la vista el interés general. Es decir, si el mercado favorece el egoísmo institucionalmente, la deliberación pública favorece la generosidad, el reconocimiento del otro. Sería un mundo de generosidad. Sin embargo, tercer punto, constatamos que en la deliberación pública, le hace el Parlamento, los medios de prensa, estas instancias, qué sé yo, no ocurre que realmente se impongan decisivamente los argumentos que tienen a la vista el interés general. ¿Por qué? La respuesta que se da es que el mercado, la mentalidad del mercado, corrompería
la capacidad de quienes intervienen en la deliberación pública. Estaríamos tan corruptos por nuestras prácticas en el mercado, tan acostumbrados a pensar de modo egoísta, que cuando vamos a la esfera pública, en verdad hacemos como que estuviéramos esgrimiendo argumentos generosos cuando en verdad estamos velando por nuestro propio interés y punto. ¿Qué es lo que se debe hacer entonces? Cuarto punto del planteamiento, se debe abolir el mercado en áreas enteras de la vida social. Uno podría decir idealmente en todas, porque el mercado es un ámbito de corrupción, de egoísmo, de alienación. Abolir al mercado de áreas enteras de la vida social mediante un régimen de derechos sociales. Régimen de derechos sociales que es lo mismo que decir prohibir el mercado en ámbitos enteros de la vida social. La educación, la salud, etc. Idealmente, como digo, en todo. Y a partir de esto se lograría un estadio que por ejemplo, el mismo Atria entiende en sus textos, se lograría un estadio de progresiva emancipación, en el cual al final podríamos llegar a una situación revolucionaria en el sentido de una situación comunista. Si se fijan, hay aquí un planteamiento interesante eventualmente, pero muy abstracto. Se realiza a partir de una noción moral de lo que es el bien y el mal, la generosidad y el egoísmo. Se realiza una crítica frontal del mercado, se desconocen las experiencias de plenitud que se pueden alcanzar en el mercado y sobre todo se desconoce esto, que el mercado sí puede ser un factor de división del poder social. Cuando la sociedad civil tiene un mercado fuerte, regulado, por supuesto, bien ordenado, que favorezca realmente la competencia, ahí la sociedad cuenta con una fuente de recursos invaluables para desplegarse con independencia de la acción estatal. Si en cambio se desaparece el mercado y todo se concentra en manos del Estado, el Estado concentra poder político y económico, entonces la disidencia, la libertad se ven menoscabadas. Eso por la izquierda. Por la derecha tenemos, en cambio, un discurso que viene a ser como el correlato perfecto de este pensamiento de izquierda. Si en el caso de la izquierda podríamos hablar de moralización de la política, a partir de unas reglas abstractas, en el caso de la derecha de los últimos 30 años, no es esta la derecha histórica, se entiende la política o se tiende a entender a la política desde la economía. Por decirlo así, se cumple un checklist de economía y la política está lista. Bajo la tesis de Milton Friedman, quien sostiene que un orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. O sea, si en un caso tenemos una condena moral del mercado y una moralización de la política, que busca hacernos generosos directamente, en el otro caso tenemos una reducción de la política a la economía. Esto no es inocuo. Esto no es inocuo. Hasta ahora esa izquierda radical no ha gobernado. Veamos qué es lo que ocurriría. Probablemente la libertad se vería fuertemente menoscabada. Sabemos qué es lo que ha ocurrido con la derecha gobernando. ¿A qué conduce el economicismo en la derecha? Conduce a la parálisis. Porque impide, estos criterios económicos impiden entender que la política no es una ciencia, que la política se parece mucho más al arte, que la política requiere tener, por supuesto, atención por las reglas de la economía, tener atención por las reglas morales, por el derecho, etcétera, pero sobre todo requiere también dar el paso desde la esfera de las reglas hacia la esfera concreta del pueblo en su situación concreta, desplegado en su territorio, y desde ahí proponer reformas estructurales, ir adecuando las instituciones, producir nuevas instituciones que se adecúen a la situación del pueblo en su territorio. Pensemos en esto. Los dos momentos más importantes de la crisis que está viviendo el país son el 15 de noviembre y el asunto del 10% de las AFP. En los dos momentos, el gobierno ha llegado tarde. Y ha llegado tarde porque no quiere hacer política, en cierto modo. Uno podría decir esto, no quiere hacer política. El acuerdo que abre el proceso constituyente el 15 de noviembre
es una anomalía en Chile. El Parlamento en Chile está diseñado para discutir, discrepar, criticar, para que las opiniones se dispersen, no para conducir el proceso político. Es la Presidencia de la República la que tiene que conducir el proceso político. El 15 de noviembre, en cambio, se produjo esta anomalía, a saber que fue precisamente la Asamblea, o sea, este organismo diseñado para discrepar, la que condujo el proceso político y abrió el primer cauce que dio algún tipo, como plantea Alberto, de salida institucional a la crisis. Algo parecido pasa, aunque un poco distinto, con lo del 10% de las AFP. ¿Cuál es la fuente de la madre de ese cordero? La inactividad política del gobierno, la incapacidad del gobierno de ejercer su impulso político. El gobierno tiene parado el proyecto de reforma de las AFP, que era lo que estaba en cuestión. Y por otra parte, el gobierno llegó tarde con el paquete de ayuda y todavía eso está detenido, digamos, de los 12.000 millones de dólares. Y entonces se produjo algo extrañísimo, que es que a propósito de una medida puntual para el aquí y el ahora de apoyo a los sectores que están afectados por la crisis de la pandemia, se termina reformando el sistema de AFP. Un sistema que debiera estar diseñado para siempre y para todos, se reforma a partir de una medida puntual. Entonces, cierro. La comprensión política se mueve entre dos polos. Cuando la tensión entre esos dos polos, el de lo abstracto y lo concreto, aumenta, es el momento de la crisis. Creo que en la crisis actual influye que tanto por el extremo izquierdo cuanto por el extremo derecho estemos todavía sometidos a discursos muy abstractos. Creo que un primer paso para empezar a avanzar hacia la crisis consiste en darnos cuenta de la situación concreta del pueblo en su territorio, y ahí me sumo a la idea de diagnóstico, para desde ahí proponer cauces de salida institucional, de articulación institucional a la crisis. Mientras no se repare en esto, y en que no se trata aquí de una política de trinchera, tanto desde la izquierda moralista como desde la derecha economicista, esta crisis no va a tener salida institucional. Es algo tan grave como eso. Porque no se trata hoy día ya de que puedan prevalecer esos grupos. Se trata del sistema político en su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante lo que plantea. Les recuerdo que todavía estamos a tiempo de que hagan sus preguntas vía Twitter usando el hashtag Corparaucanía, también desde Facebook o YouTube. Ya hemos recibido varias preguntas, así que vamos a iniciar esta conversación. Vamos a entrar en terreno. Hay varias inquietudes. Alberto, una de las inquietudes que te hace Ricardo Silva, y que también podría contestar Hugo, porque también lo plantea, que es respecto al diagnóstico. Dice Ricardo, el diagnóstico parece ser el punto de partida, pero ¿no crees que un paso previo es la conciencia de que hay que aceptar el cambio? Cuando el diagnóstico no te gusta de alguna forma, cuando el diagnóstico se aleja a tus convicciones, ¿no hay como un paso previo de decir estoy dispuesto a cambiar de acuerdo a este diagnóstico? Sí, yo creo que plantea Ricardo un punto que es importante. Ahora, no sé si es un paso previo. El diagnóstico en realidad es que uno normalmente, lo real es que uno se niega siempre al cambio cuando la situación no es dramática. Los seres humanos somos así, no tiene nada de malo además. O sea, el primer principio del funcionamiento de la sociedad es algo que llamamos orden social y por tanto es normal. Lo que sí es grave es cuando tú te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no te funciona, que no tienes claro, y entonces no estás dispuesto a tener el diagnóstico, o si tienes el diagnóstico, no estás dispuesto a aceptar el diagnóstico y por tanto no estás dispuesto a actuar. Yo creo que eso nos ha pasado. Eso nos ha pasado como país y la pregunta en el fondo es cómo se resuelve una situación así, porque no es un tema de voluntad solamente, también tiene que ver un poco con lo que decía Hugo respecto al repertorio que vamos a convocar, o sea, la capacidad. O sea, nosotros llevamos 20 años con algo que era súper simple de comprender y que nunca se quiso comprender, y es que efectivamente la actividad política no podía depender de los tecnócratas.
No podía depender, nunca ha dependido de eso. Entonces, y era tan simple como eso. O sea, si alguien pretende que a través de un análisis de Big Data, ¿ya?, uno termine haciendo un cuadro pictórico de la categoría, ¿ya?, de La Última Cena, ¿ya?, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, porque efectivamente ese es el punto. Entonces yo creo que hacer política, entender que hacer política es una cosa muy difícil, muy compleja, que es una destreza, que es un arte que se aprende, que se necesita hacer política, es algo que nos cuesta entender. Y yo creo que en ese sentido lo que plantea Hugo es súper interesante, porque él da cuenta de algo que no nos parece obvio. Aquí en Chile la mayor parte de las personas consideran que la política de trinchera es tener posiciones radicales. Y la política de trinchera no es tener posiciones radicales. La política de trinchera es negarse a ver otras posiciones, que es una cosa muy distinta. O sea, una persona con una perspectiva religiosa de la realidad, en un sentido del fanatismo, puede ser muy moderada y sin embargo no está dispuesta a moverse un centímetro de donde está. Y eso es política de trinchera, aunque diga cosas que a la gente le parece prudente. Entonces, ese es el gran punto. Yo creo que el tema de la conciencia del cambio es un tema que es más aceptable que se demore. Lo importante es que cuando ya tú lo viste, no te demores. Hugo, y quería hacerte otra pregunta respecto a lo que tú mencionas de la legitimidad, y también haciendo un poco tomando el título de este seminario, la política en tela de juicio, legitimidad y conexión con la ciudadanía. ¿Es necesariamente la conexión con la ciudadanía un garante de legitimidad? Sí y no, porque la tarea política no se puede quedar en lo que usualmente se denomina empatía o calle o cercanía o qué sé yo. Ese no sería un político, sería un romántico, por decir algo, un esteta que se queda en la pura contemplación. El político es el que asume el costo y la responsabilidad de tomar decisiones. Sin embargo, que no operen en abstracto. Y aquí vuelvo a lo de antes, digamos. El que no operen en abstracto, sino que se hagan a partir de una comprensión de lo que está ocurriendo en la situación concreta. Porque de lo contrario, va a ser o inútil la proyección institucional que se haga, la propuesta institucional que se haga, o va a ser un sometimiento en el que el pueblo no se va a poder sentir reconocido, va a ser violento hasta cierto punto. El político tiene que mediar, esa es su actividad. Por eso es artístico, porque tiene que mediar entre los conocimientos que hay de economía, qué sé yo, los conocimientos de sociología, la perspectiva histórica, las tradiciones, qué sé yo, y la situación actual del pueblo y las demandas populares. Y se trata... Porque en esta discusión de la derecha, que tú mencionabas un poco este economicismo, que ha reinado la derecha desde el 73, de alguna manera, desde la implantación como el modelo de los Chicago Boys, hoy día hay como una especie de nueva derecha que emerge con esta cosa aún más social, que nosotros queremos conectarnos con la ciudadanía. ¿Sería esto una salida de la derecha, por ejemplo, con este discurso de la conexión, o crees tú que es simplemente populismo? No, yo creo que, o sea, efectivamente siempre ha habido en la política esa demagogia de baja estofa, por decirlo así, de que cede a lo que se diga para obtener más votos. Pero eso yo lo distinguiría fundamentalmente, claro, de lo que se ha llamado como una derecha social, o esta derecha que ha aparecido, que por lo demás es la derecha más vieja, digamos. Si, Diego Portales lo tenía clarito. Hay una disputa entre dos tesis. La tesis de Friedman y de los discípulos chilenos de Friedman y del ala más derecha de la derecha, de que el orden económico neoliberal es la base del orden político, de un orden político adecuado. Eso está así tal cual en Capitalismo y Libertad, una obra de Friedman, programática. Y la otra tesis es la tesis de la derecha histórica, que también podría ser parte de esa derecha social, Mario Desbordes, por decir, uno de sus principales líderes. Y es la tesis contraria, es la tesis que dice, no,
más que el orden, y es una tesis por lo demás desde Aristóteles, la primera base de cualquier despliegue nacional, económico, cultural, institucional, es un orden legítimo, un orden obedecido, un orden acatado, pero al que el pueblo le preste su asentimiento. Sobre eso se construye todo lo demás. Yo siempre menciono esto, pero creo que es importante. Rolf Luers, que entre paréntesis es el único chileno que se doctoró con Friedman, ha mostrado que la etapa en que Chile más se desarrolló económicamente precisamente va desde 1830 hasta final del siglo XIX. Ahí Chile creció en promedio más que los países que después iban a ser desarrollados. Es una etapa mucho más larga que el periodo 86-98, que es el actual periodo de boom económico chileno. Y la base de ese orden, de ese desarrollo económico, fue un orden político legítimo. Mientras la derecha no vea eso, su capacidad política se ve disminuida, digamos. Mi crítica a libertad y desarrollo pasa también por ahí, porque impiden que nazca una derecha que realmente comprenda la situación y pueda proponer vías institucionales de salida. Alberto, y quería preguntarte, yendo más a la contingencia, lo que está pasando hoy día, muchos han hablado de que con este nuevo cambio de gabinete, que fue una movida estratégica de Piñera, un poco de neutralizar ciertos movimientos al interior de la UDI, al interior de RN, al poner en el fondo a dos contrincantes. De alguna manera, Víctor Pérez es del ala de Jacqueline Van Rieselberghe, Jaime Belolio era su eterno contrincante, los pone a los dos a trabajar juntos en el gabinete, y por otro lado Mario Desbordes y Alaman son las dos almas también de RN, los pone a los dos, neutraliza un poco esas fuerzas. ¿Cómo tú evalúas ese cambio de gabinete de Piñera con miras a ordenar sus filas, pero también con miras a hacerle frente a lo que viene para adelante una vez que la pandemia se termine, probablemente el tema del estallido social vuelva a hacer ruido? ¿Crees que es la estrategia adecuada? A ver, primero hay una pregunta que yo creo que no se ha resuelto todavía. A mí no me queda claro si el presidente quiso neutralizar esos actores o quiso canalizar a esos actores, que son cosas distintas. La canalización supone neutralización, o sea, no van a revolver el gallinero. Sí, evidentemente no pueden revolver el gallinero, eso está claro. Pero la pregunta es si esto tiene un juego un poquito más elaborado. ¿Qué podría ser? ¿A qué me refiero? Que yo podría transformar el gobierno en el lugar, en el espacio donde, dado que no hay sistema político, se discuta en el interior de él las posturas diferentes y se trate de llegar a un acuerdo. Esto sería como el primer ensayo general de lo que se conoce históricamente como las salidas vía triunvirato, cosas así, que son más amplias, es decir, en ese caso sería llegar, no sé, hasta el PPD o hasta el PS, si pudieran, digamos. Si el PS fuera el PS un poquito más de antes, digamos, seguramente también podría ser pensable. Que son formas de cogobierno. O sea, uno podría pensar que lo que tiene pensado el presidente Piñera, que eso no sería absurdo, es tratar de hacer que todos estos grupos disidentes de la derecha tengan que pasar por dentro y entonces encontrar un camino armando un sistema político, porque no hay sistema político, eso está súper claro, lo que tenemos es gobierno y calle. Entonces, como no hay sistema político, podría ser que el presidente tenga un diagnóstico que sería correcto, de que efectivamente no tiene sentido pasarle al sistema político algo que no puede procesar, y lo trata de procesar adentro. Si la tesis es de neutralización, es un error gigante. Si la tesis es de canalización, puede funcionar, no significa que vaya a funcionar, puede funcionar. Ahora, luego, efectivamente, si esto es una tesis de canalización, ¿cómo podría ser que funcione? Bueno, podría ser que en el fondo se lograra revertir lo que describe Hugo que pasó en la derecha. Para decirlo en simple, no sé, se puede ver en cualquier cosa. O sea, uno se mete a cualquier... el otro día me puse a revisar unos informes económicos del Libertad y Desarrollo. Entonces tenía unos cálculos del año, qué sé yo, 2016, que decía que
que si el precio aumentase en X%, la evasión del Transantiago aumentaría un tanto por ciento. Y ese era todo el análisis. Entonces, y lo que pasó fue que el precio aumentó un tercio de lo que ellos evaluaban, y no es que aumentó la evasión, es que se rompió el país. Entonces, ese es el problema, digamos, de no tener sentido político. Entonces, yo creo que la pregunta es, en el fondo, el diseño que se planteó en este instante es un diseño de control, de una forma represiva de agarrar el sistema político y decir, no se me salgan, o es una forma donde tú abres la cancha, ¿ya? Y dejas, y pongámoslo en la figura de la roulette, digamos, nos estamos imaginando que la roulette en un momento dice, ya saben que hay que abrir la cancha, que jueguen los actores y ver qué sale de eso. Si eso es así, es un acto que raya con la sabiduría, que puede que no funcione igual porque la cosa está muy difícil, pero que raya con la sabiduría. Si no es así, es de un juego muy corto, porque es algo que al presidente le ha pasado muchas veces, que es cuando toma decisiones solamente para neutralizar actores. Y eso no es suficiente. Y Hugo, ¿tú estás de acuerdo con la tesis de Alberto? ¿Cómo ves también? ¿Cuál es tu evaluación, tu diagnóstico de este cambio de gabinete? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a ver, en términos quizás más sistémicos, hoy día estamos jugando con estadio vacío, sin público, pero hasta que se vació el estadio, uno podría decir que la dinámica del proceso estaba transcurriendo en la calle. Y eso es muy complicado. La dinámica no estaba en el proceso político. En cambio, eso cambió en parte con el acuerdo constituyente, donde hubo dinámica en el proceso político. Entonces, lo que dice Alberto es muy cierto. O sea, si Piñera quiere neutralizar, se está suicidando políticamente, porque significaría parar el proceso político o detenerlo en su principal factor de empuje, que es el gobierno. En cambio, si esto está pensado como para encauzar una dinámica que ya consta en la derecha y darle cauce, más ordenado, pero cauce y fuerza a través del proceso político y a través del gobierno, esa es uno podría decir, eso tiene sentido, porque lo que no puede ocurrir es un pueblo en ebullición y un sistema político estancado. Si eso se mantiene en el tiempo, eso el estallido va a avanzar hacia formas de descomposición institucional todavía mayores. Entonces estoy de acuerdo. Creo que además, a ver, más allá de las características personales de cada uno de los ministros con las que uno puede discrepar, digamos, decir este no me gusta o este sí, son todos en lo fundamental ministros con agenda propia y con voz propia. Cuando hablaba Blumel, más allá de sus características personales destacables y todo lo demás, hablaba Piñera. En cambio, cuando hable, qué sé yo, Desbordes, Alamán o Víctor Pérez incluso, probablemente no va a estar hablando solamente Piñera, y eso abre el juego. Y en esta pasada, que se ha visto bastante, no ganan más los halcones que las palomas, y esta dinámica, esta como lógica que existió en algún minuto post estallido social de poner a un gabinete más paloma, un gabinete que supuestamente era más dialogante, un gabinete que podía tener más puentes con la oposición, no es como la ruptura de ese modelo hoy día para endurecer a esta derecha. Se ha dicho mucho desde la oposición que esta movida también va a trincherar un poco al gobierno hacia el rechazo, que también podría romper ciertos diálogos y prepararla para ponerse en una posición fuerte para lo que viene a futuro. ¿Qué opinas tú, Alberto, de esa lectura? Sí, yo creo que la categoría es un poco pertinente, pero tiene bordes que evitan una explicación completa. Yo creo que efectivamente si la característica central de Blumel era ser dialogante, ese es un punto que ayuda un poco, pero no resuelve nada, ¿ya? Si las características que están ocurriendo fuera, bueno, entonces eso sí es importante, y en ese sentido la impronta y el perfil de Blumel tenía un significado, tenía una gracia. Pero de alguna manera a mí me dio la impresión siempre de que a Blumel lo fueron dejando sin herramientas desde el primer día.
O sea, ya llevan a Blumel, que era una señal de conversación, de diálogo, y me acuerdo que esos mismos días el presidente Piñera endurece las posiciones represivas, las políticas represivas, y por tanto le llama a un pacifista y le pasa una pistola. Entonces, eso no funciona, porque lo deja sin juego. Si la gracia de que uno llame a un ministro con un perfil es que porque él dice, ese juego me sirve, ¿no? Entonces, si yo tengo que poner a un jugador en la cancha, lo tengo que poner más o menos en un puesto que sirva, que tenga posibilidades de desarrollo. Si no, no sirve. Entonces, yo creo que le pasó a Blumel que no tenía, o sea, que incluso parte de su personalidad, el mismo carácter dialogante, hace que tú, al estar metido adentro de un sistema donde tu capacidad de diálogo preferentemente es con tu jefe, con el presidente de la República, te va cortando el camino. Entonces, y eso se hace muy difícil de sobrellevar. Yo creo que aquí hay un ejemplo que a mí me gusta poner, pero que es bien desagradable, porque habla entre comillas, vamos a decirlo así, como es la política, que es dura, de dos derrotados, digamos, y dos derrotados que salen uno bien mal y el otro más o menos mal, que son Peñalillo y Blumel. Peñalillo, en realidad, lo puedo demostrar con datos, pero no lo voy a hacer ahora, pero lo puedo demostrar, si alguien lo necesita me lo pide, pero Peñalillo en realidad no lo hizo tan mal. Hizo pasar todo por dentro, hizo lo mismo que hizo Piñera ahora, pero dando juego. Metió adentro a los comunistas, metió adentro a la Revolución Democrática, metió adentro del sistema a la gente del movimiento social de Coyhaique, metió adentro todo y dijo, jueguen adentro y veamos qué va pasando. Y durante todo ese proceso, si ustedes veían los datos que yo les mostraba, el nivel de conflictividad, el nivel de malestar bajó. Y el gobierno no resistió la presión de todos los sectores estaban insatisfechos porque nadie estaba ganando. ¿Ya? Y estamos acostumbrados a un jueguito en los últimos años donde hay ganadores plenos, ¿ya? Y eso en política no debiera ser normal. Y entonces se produce la crisis y la presidenta de la República, en vez de perseverar, que no es su mérito, es un mérito que tiene y también su defecto finalmente Piñera, ¿ya? Pero Michelle Bachelet no persevera, lo saca y viene Dávalos, ¿ya? Viene el caso Penta, el caso SQM y ya todo se desmadra. Luego tenemos a Blumel, que lo que indica la historia interna dentro del mundo de las ciencias sociales, yo no sé si es cierto, porque yo no me gusta trabajar con datos así como que son privativos, ¿ya? Yo trabajo trabajar con fuentes abiertas y qué sé yo, y con análisis político propiamente tal. Pero lo que se dice, por ejemplo, es que Blumel fue muy importante en el acuerdo constitucional, muy importante. He escuchado decir a Alfredo Yoñán incluso que lo refleja como que Blumel, aprovechando un callejón oscuro, ¿ya? Asesinó a la Constitución de Pinochet, ¿ya? Ese es su relato, ¿ya? Entonces, bueno, si eso es cierto, si eso acaso es cierto, la gran pregunta que uno se tendría que hacer es ¿por qué Blumel es castigado si es el único que logró entonces, o uno de los pocos, que logró meter adentro, ¿ya? de la caja al proceso político a través de este acuerdo? Entonces, yo tengo la impresión de que el tema entre las palomas y los balcones tiene bordes que no sirven de mucho. Yo creo que hoy día llegó gente muy diversa y vamos a ver si están para jugar o están para ser neutralizadas. ¿Qué opinas tú, Hugo? ¿Más halcones, más palomas, más diálogo, más derecha? Claro, para mí el gran problema que tenía Blumel es que su trayectoria política la hizo de la mano de Piñera, desde el primer gobierno en adelante. Entonces eso generaba que no pudiera ser en el fondo una contraparte. O sea, nadie entendía que cuando hablaba Blumel hablara alguien distinto de Piñera. Y eso en política es muy complicado, porque una de las ventajas que tiene el gobierno es que puede generar una pluralidad de interlocutores relevantes. Los que eran maestros para hacerlo era la Concertación en sus buenos tiempos,
donde hablaba un ministro en la mañana, otro al mediodía, el presidente o la presidenta en la tarde, qué sé yo, Vidal, Bachelet, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes capacidad de golpe 3 veces en el día, mientras que Piñera hacía hablar a la Carla Rubilar y todos sabíamos que era probablemente Piñera. Después hablaba Blumel y todos sabíamos que estaba hablando Piñera. Entonces Piñera nos hablaba 3 veces. Y con un nivel de legitimidad tan bajo, creo que es fundamental contar con actores dotados de confianza, que generen confianza, que cuenten con legitimidad política. Y en ese sentido yo creo que la apertura del gabinete es valiosa. Si son halcones o palomas, mira, yo diría 2 cosas al respecto. Por una parte, creo que está bien pareja la cancha, porque no hay que olvidar que está junto con los más duros, como sería Alamán o Víctor Pérez. Pasa que en esos duros, Víctor Pérez es muy consciente, no es libertad y desarrollo, por decirlo así. Víctor Pérez es duro en el sentido de que fue pinochetista y no ha renegado de eso, pero es un político. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay gente que se hace grande en los cargos. Quizá ahí es la apuesta. ¿Es Víctor Pérez un fusible que va a salir al primer gran conflicto que vuelva a haber? ¿O es Víctor Pérez alguien que va a poder operar políticamente? Y respecto a los palomos en este caso, que serían Desbordes, Jaime Belolio y Cristian Monkeberg, creo que forman un trío que podría ser muy relevante. Jaime Belolio es la disidencia de la UDI, no hay que olvidar eso. Cristian Monkeberg fue el presidente de Renovación Nacional que abrió ese partido a su diversidad ideológica y que marcó el punto de una derecha social. Él en todos los indicadores aparece como el más a la izquierda de Renovación Nacional ideológicamente hablando. Y Mario Desbordes, bueno, cuyo papel en esta crisis ha sido bien destacado y que claramente le pone la prueba, por decir algo, a la derecha más economicista. O sea, creo que no es tan claro el dominio de los más duros. Ya. Oye, hay una pregunta acá que también hacen en el público, que es importante, que tiene que ver como qué característica o instrumento tendría la capacidad de ocultar las necesidades de las personas en los territorios. Y eso es muy interesante pensando en el caso de la Araucanía que planteamos al principio, lo planteaba Diego, un territorio que está rezagado, que tiene los mayores índices de pobreza del país, donde tienen un conflicto que no está resuelto y que además sigue subiendo en intensidad, y que al parecer no está bien el discurso del gobierno. Sí estuvo en un primer minuto cuando llegó Alfredo Moreno al Ministerio de Desarrollo Social, pero luego eso quedó abandonado. Entonces, ¿cómo se podría, a su juicio, canalizar esa demanda, que además hemos visto cómo ha cruzado la demanda ciudadana hasta las banderas mapuches, están por todas partes, todo el tema hoy día, por ejemplo, todo el tema de los presos políticos mapuches está cruzando la demanda social desde Santiago, a Antofagasta, a varios sectores. ¿Cómo ven ustedes esa situación, Alberto? Sí, yo tengo la impresión de que primero la respuesta rápida, una solución rápida no va a haber. O sea, eso tenemos que tenerlo súper claro. O sea, cuando hay conflictos que tienen complejidades, que tienen una estructura, que tienen un periodo de tiempo tan largo, que tienen una historia, que tienen víctimas, donde hay rabias, hay deseos de justicia insatisfechos, en fin, es muy difícil. La única solución que conocemos, en el fondo, es la solución cuando hablamos de ampliación de repertorio político, una cosa que siempre nos cuesta entender es que la palabra clave de la política se llama legitimidad. La palabra clave de la política no se llama poder, se llama legitimidad. Porque la legitimidad es la capacidad de que el poder sea aceptado. Entonces, es allí donde se produce la cuadratura del círculo, donde se produce la cosa extraña, el misterio. Y producir legitimidad es un hecho, entonces, no plenamente político. Porque ¿qué significa la legitimidad? Significa
que un determinado mandato, una decisión, se inscribe adecuadamente en un contexto cultural. Eso significa. Por tanto, es un fenómeno cultural primero. Y para que algo se inscriba en un fenómeno cultural, tiene que haber una densidad cultural, porque si no, no se puede inscribir allí. Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo primero? Lo primero se llama educación. ¿Qué educación? Es una buena pregunta, pero primero se llama educación. En segundo lugar, se trata de incorporar aquellos elementos que nos parecen de esa diversidad que nos ha resultado en alguna dimensión problemática, incorporarlos en nuestro interior. No estoy hablando solo desde comillas, Chile, incorporar cosas del mundo mapuche. Hablo también al revés, pero al menos tiene que partir alguien. O sea, por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué habría de malo, entendiendo la cantidad de horas de clases que tenemos, que son de las más altas del mundo, ineficientes por lo demás, ¿ya?, en los resultados, ¿ya?, qué habría de malo de generar un patrón de incorporación de la cultura, de las culturas de nuestros pueblos originarios, en forma de que sea obligatoria la enseñanza en cada colegio de al menos un idioma de los distintos pueblos originarios que hay en Chile, a opción de la comunidad escolar correspondiente, de los apoderados, en una votación, o opción del colegio, lo que sea, como se quiera. ¿Ya? Eso permite abrir la cabeza para entender lo que es una cultura, permite establecer un diálogo. Es parte es parte de nuestra historia, ¿no? Bernardo Higgins, para que no se le filtraran las informaciones, hablaba en mapudungún, ¿no? O sea, es parte de... ¿Cuál es el problema? El bilingüismo hace más fácil aprender otros idiomas. O sea, es más fácil que los niños aprendan inglés, francés, ¿ya?, aprendiendo mapudungún, que no aprendiéndolo. No se les va a ocupar un espacio del cerebro que les va a borrar la posibilidad de aprender otras cosas. Entonces, ¿y eso cuánto repararía ese gesto? ¿Cuánto repararía la sensación de exclusión de las comunidades de los pueblos originarios en general? Entonces, ese planteamiento, que es como los antropólogos dicen, la sociedad comienza recién cuando un regalo se devuelve. Ahí empieza la sociedad. No cuando se da, cuando se devuelve. Nosotros tenemos que entender que para que se devuelva algo, hay que darlo, porque si no estamos como en esa discusión donde los dos quieren pelear, que es como, yo no voy a ser el primero que lo dé, estoy esperando que me lo dé, yo se lo devuelvo sin problema, pero yo no se lo voy a dar, porque a mí no me va a pillar en esa posición. Entonces, ese jueguito nos está llevando bien, bien lejos. Yo creo que el repertorio, o sea, la calidad de la educación, mi abuelo estudió en el Liceo de Temuco, ¿no? Y él era compañero de Neruda, de hecho, ¿no? Y en su curso, año 1918, ¿no?, en su curso, todos entraron a la universidad. Todos entraron a la universidad. Y salió un premio Nobel de ese colegio, ¿no? Entonces, ¿lo estaban haciendo tan mal? La pregunta es, ¿lo estaban haciendo tan mal? Afrontaron problemas difíciles de resolver y tal vez en el camino se botaron a la basura cosas que se estaban haciendo más o menos bien. Pero hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se ha hecho y muchas cosas que se dejaron de hacer. Hugo, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Cómo salvar este tema? Sí, yo lo pondría en una perspectiva quizá un poco más general, porque pasa lo siguiente. Yo creo que ni el problema o la llamada cuestión mapuche, ni en verdad ningún problema territorial, llámese zonas de sacrificio, aislamiento de Aysén y Punta Arenas,
el desierto que avanza, la sequía que se expande, ahora estamos con una especie de alivio, pero sequía que se expande. Ningún problema territorial va a tener solución definitiva mientras no se reforme la institucionalidad territorial. Porque el centralismo en Chile ha generado, y esto se ha intensificado en los últimos años, ha generado que todos los años parte del contingente de las élites de las regiones se vaya a Santiago, quitándole peso. Entonces, lo que ocurre hoy día es que el sistema político, o sea, los que están capacitados para tomar las decisiones políticas, los que están dotados de poder político, viven en Santiago, no viven afectados por los problemas. De tal suerte que el tema territorial no aparece siquiera en la discusión. Pensemos en esto, se dice hoy día que en Chile el presidente tiene mucho poder. ¿Y qué responden los juristas oligarcas santiaguinos, desconectados del territorio? Semipresidencialismo. Cuando en verdad la forma más eficaz y más relevante y más urgente de distribuir las competencias sería quitarle poder a la autoridad central y dársela a los territorios. Eso en otro diseño institucional, por supuesto, con menos regiones más grandes, etcétera. Pero de lo contrario, no va a haber solución. No hay que engañarse. No va a haber solución a los problemas territoriales. Y va a ser, pensemos en esto, ¿qué es lo que hace el gobierno central cuando hay problemas? Cuando escala el problema en la Araucanía, por ejemplo, o pasa algo así muy llamativo en Quintero, o hay protestas en Aysén. Recurre a una figura extrañísima, el delegado presidencial. Es como que llega el presidente un día donde un ministro y le toca el hombro y le dice, te toca, viejo. Tienes que ir a la zona, y ¿qué es lo que hace el delegado? Va a la zona, conversa con algunos, se reúne con otros, promete algunas cosas, qué sé yo, diseña incluso un plan, y después se vuelve a Santiago. Y ya no queda afectado ni por la contaminación, ni por la violencia, ni por nada, ni por la exclusión, ni por nada. Entonces, no somos extraterrestres, digamos. Decidimos según lo que nos importa, y nos importa lo que nos conmueve, lo que nos afecta. Entonces, mientras el poder está institucionalmente concentrado en Santiago, insisto, no hay solución posible, me parece. Ahora, si se lograra avanzar a propósito del proceso constituyente, y creo que ahí hay esperanza, digamos, para que la cuestión territorial sea solucionada, sea reformulada en serio, creo que ahí podría haber solución. Pero me parece que aquí entra un asunto fundamental para la comprensión política. Porque una política centralista no es solo dañina para las regiones, es dañina para todos. El ser humano es espacial, o sea, vivimos en el espacio. ¿Y cómo no va a ser entonces relevante regular bien, articular bien la relación que tiene el ser humano con el espacio, con el territorio? El territorio no es solo materia prima manipulable, el territorio es paisaje, es un entorno de vitalidad, es un entorno con el que podemos interactuar y ser felices, o si el entorno es hacinado, con polución, con ruido, ser un entorno frustrante. Y hay que preguntarse esto, ¿no es Santiago una ciudad que en la medida en que renunció al paisaje y se hacinó es frustrante? ¿Por qué nadie defendió el metro? El orgullo del Santiago mesocrático. Quemar, uno puede quemar cualquier cosa, uno puede organizarse para quemar hospitales, pero ¿por qué nadie lo defendió? Probablemente tenga que ver con algo que han planteado los que investigan el asunto y que se relaciona con los tiempos de transporte en Santiago, entre 1 hora y media y 2 horas, gran parte de ese tiempo se pasa hacinado, encerrado, apretado en los vagones del metro. Creo que el asunto territorial es mucho más amplio y que la cuestión de la Araucanía pasa, la solución, por una nueva institucionalidad territorial. Tú tocas un punto bien más de que tiene que ver con el plebiscito y con el proceso de la nueva constitución. Y acá hay varias preguntas del público que hacen un poco alusión a cuáles serían, en el fondo, cómo se podría unir el gobierno con la calle, cómo también es el rol del ciudadano, cómo solo se agota la participación del proceso democrático. Hay varias preguntas que tienen que ver con esto, y yo le quería preguntar a ustedes si efectivamente creen que la Constitución, o sea, este proceso constituyente que está partiendo ahora con el plebiscito del 25 de octubre,
va a ser una válvula de escape un poco a este malestar, y también cómo lo ven hacia adelante, si va a poder recoger de alguna manera todas estas demandas, estos sueños, estos anhelos, dentro de lo que está lo que tú mencionas, Hugo, recién con el tema territorial. Bueno, ahí voy a ser poco optimista. Yo creo que la Constitución debiera ser parte de un conjunto de acciones encaminadas a un proceso de salida y a encontrar respuestas, que no es solamente una salida, sino encontrar respuestas. En el momento que encontremos la puerta, después de salir por la puerta, tenemos que tener algo que hacer. Y en ese sentido creo que es bien importante entender que esta discusión constitucional que debimos haber hecho de otra manera antes va a llegar un poquito forzada por una situación que la va a hacer más difícil de lo habitual, que siempre es difícil. Me explico. Las constituciones en realidad suelen o deben ser más bien la cristalización de un proceso político, no el inicio de un proceso político. Entonces estamos en un problema porque vamos a tener la de inicio del proceso político. Y las reglas a las que lleguemos, ¿ya?, van a ser las primeras reglas que se nos van a ocurrir en el inicio del proceso político. Y un tiempo después nos vamos a decir, oye, pero en realidad estábamos un poco enojados, estábamos un poco esto, estábamos un poco aquí, un poco allá, y se nos pasó para un lado, se nos pasó para el otro. ¿Cuál es la probabilidad de que con el clima que tenemos efectivamente esto se apacigüe? Entonces la respuesta que dicen aquellos que están en contra del cambio constitucional es, bueno, pero entonces no lo hagamos ahora, esperemos. No hay posibilidad de esperar. No hay posibilidad de esperar. Porque como no se abren otras puertas, para decirlo en simple, porque como, yo lo voy a decir así, Sebastián Piñera le ahorró a Chile, como quieran decirlo, con amabilidad o sin amabilidad, $20.000 millones a partir de la idea de un cambio constitucional. Pero el punto de fondo fue ahorrarse plata. Puede decir, oye, pero no vamos a salir con políticas públicas. No llamó al Fondo Monetario Internacional, como lo llamó Macri, para decirme, páseme plata que nunca le voy a pagar, ¿ya? Solamente para poder darle a este modelo, digamos, una salida un poquito más digna, que le funcionó a Macri. Si Macri finalmente perdió por una cifra que era mucho menos de lo que originalmente estaba previsto. Entonces, dijo, ok, fue una versión de politización desde una mirada despolitizadora. O sea, se entregó la Constitución, hay una asamblea constituyente, eso es lo que hay, ¿ya? Hay todo un proceso político y sin embargo la causa fue ahorrarse una política social intensa. Entonces, en definitiva yo creo que tenemos una herramienta que es útil, la tenemos puesta no en el lugar donde debiera, las probabilidades de que se mueva hacia el lugar que debiera son bajas, más bien la tendencia es que hay gente que lo quiere empujar para una situación peor o para eliminar la herramienta, ¿ya? Entonces yo creo que va a ser difícil, y si se logra, y si se hace, y si se avanza, va a salir un texto que son las típicas reformas desde la rabia. La reforma de la rabia es una reforma que multiplica por -1. Usted lo tiene así, quiero lo contrario. Entonces, la inscripción es voluntaria, pero el voto es obligatorio, démelo al revés, ¿ya? Entonces ahora el voto es voluntario, pero la inscripción es automática, ¿ya? A ver, o sea, ese no es la manera de responder. Se ve difícil, entonces digo, sí, es una herramienta importante, sí, es una herramienta fundamental, sí, es una discusión que nos puede llegar a hacer muy bien, pero en el contexto en que estamos, percibo que tiene muchísimos defectos que no hemos querido reparar en ese proceso, y que de alguna manera le estamos pidiendo cosas que no va a poder. Hugo, ¿tú encuentras que estás optimista, estás pesimista como Alberto? Bastante. ¿Cómo crees que viene el tema de la Constitución, el nuevo proceso?
Mira, yo creo que la Constitución, tiendo a coincidir en términos generales, yo creo que la Constitución es a esta altura una condición necesaria, aunque no suficiente, de un nuevo orden institucional. Pasa lo siguiente, yo creo que tenemos que darnos cuenta de esto. De la historia larga chilena, pocos o nadie se acuerdan. Y de la historia breve, nada nos une. Ni Allende, ni Pinochet, ni la Constitución del 80. O sea, más allá de los contenidos constitucionales, creo que como símbolo, pero no como un símbolo de unidad. La pregunta que hay que hacerse es, ¿tenemos cosas en común? Porque la república, la res pública, la cosa pública, necesita tener cosas en común. Y en ese sentido se abren dos vías. Una es partir con la Constitución. Ahora, no tengo fetichismo constitucional, podría no serlo, y abrirse la otra vía, lo que dice Alberto, un pacto amplio de reformas estructurales de carácter económico-social, etc. Pero el paquete ese, claro, no está por distintas razones, entre otras cosas porque creo que no hay disposición de ciertos sectores para sumarse a él. Y el camino que queda abierto es la constituyente. Ahora, efectivamente va a haber presión, va a haber ebullición, ojalá no haya violencia, pero creo que el argumento de la violencia no es válido en este caso para sumarse al rechazo. El miedo lo entiendo, digamos, es un factor que explica mucho en política, pero creo que no es argumento en el preciso sentido que si el argumento es válido, o sea, si es válido que el proceso constituyente está viciado porque va a verse afectado por la violencia, entonces cerremos la puerta y vámonos para la casa, digamos, porque entonces todas las elecciones que vienen van a estar viciadas, no tiene mucho sentido. Si es cierto que va a haber presiones, pero no necesariamente violencia, bueno, entonces el proceso constituyente debe avanzar. Ahora, dentro de ese contexto yo soy optimista, si es que no hay violencia, insisto. Dentro de ese contexto soy optimista, porque creo que la regla de los 2/3 es bien valiosa. Y ya se notó en el mismo 15 de noviembre. ¿Quiénes triunfaron ese día? Las fuerzas moderadas, o las fuerzas, más preciso, las fuerzas dispuestas a reconocer que hay un otro que piensa distinto y que no hay salida más que ponerse de acuerdo con él. Y era cuestión de verle la cara a la senadora Bergie, claro, y las presiones a las que estuvo sometido Ifuna, Gabriel Boric. Para darse cuenta que era un triunfo de los moderados. La regla de los 2/3, algunos como el mismo Atria del que he hablado, tratan de sacársela diciendo, no, pero lo que no encuentre 2/3, entonces va a ley simple y ahí la afanamos, digamos. Pero creo que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque si bien es cierto que la izquierda podría operar en ese, pensemos así, que la izquierda quisiera debilitar al derecho de propiedad por la vía de sacarlo de la Constitución, no me imagino que esa izquierda esté dispuesta a sacar los derechos sociales. Entonces, la derecha, por decirlo así, podría negociarle. ¿Tú quieres sacar no quieres llegar a acuerdos sobre la propiedad privada? Bueno, entonces tampoco vamos a llegar a acuerdos sobre los derechos sociales. Y esa constitución sería un esperpento. Pues imagínense una constitución sin derecho de propiedad y sin derechos sociales. Eso no avanza ni para atrás. Entonces, creo que la propia dinámica debiera favorecer la prevalencia de las posiciones más dispuestas a aceptar al otro. Y lo último, creo que para generar crisis son ideales los fanáticos. O sea, los que se ciñen a un cierto credo, en nuestro caso en Chile, el credo economicista o el credo moralizante, y tratan de traidores a todos los demás. Estos son ideales para provocar crisis. Pero para salir de las crisis, la historia nos enseña que se necesitan esos traidores. Napoleón, que fue el que de alguna manera superó la Revolución Francesa, fue un traidor, porque el sistema de gobierno se transformó en emperador, por decirlo así. Pero en la pasada logró restablecer el orden, instalar un código civil, alterar las relaciones entre la burguesía y la nobleza. O sea, hizo en parte la revolución traicionando la revolución y dándole orden. En Chile, la crisis del personaje solo tiene salida con una gran tradición, que no le perdonan, digamos, que es la tradición que hizo Arturo Alessandri, siendo un hombre de izquierda, al pactar con la derecha.
Yo creo que necesitamos traidores más que fanáticos, si dividimos el mundo entre traidores y fanáticos, por supuesto. Esta crisis necesita gente que esté dispuesta a ponerse en el lugar del otro. A eso me refiero con traidor en un buen sentido. Entiendo. Bueno, esta conversación está súper entretenida, podríamos seguir conversando harto rato más, da para toda la política chilena, está pasando muchas cosas pasando, probablemente vamos a seguir conversando sobre estos temas, todos los días hay un nuevo afán, están pasando muchas cosas, así que les quiero agradecer a Hugo Herrera y a Alberto Mayor por esta conversa y a Corp Araucanía por invitarnos también a este diálogo, este espacio de conversación. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alberto, gracias, Hugo, gracias, Antonieta, realmente entretenidísimo, muy buena sintonía de gente viendo este tema, así que les agradezco a ustedes especialmente esta experiencia de reflexión y diálogo que desde región, aunque sea mediada por la telemática, como decía nuestro presidente, hace que las visiones sean muy coincidentes a veces y también divergentes cuando tienen que ser. Los despido a cada uno de ustedes y les invitamos a todos nuestros amigos a seguir participando en nuestro ciclo de encuentro 2020 online. Desde ya los invitamos para este domingo 2 de agosto a las 19 horas a una nueva entrevista de Christian Banken en persona, esta vez con el diputado Gabriel Boric, evento organizado por ICARE y que nosotros en nuestra alianza estratégica retransmitimos. Y el próximo martes 11 de agosto a las 8:30 emitiremos la primera sesión de un miniciclo de encuentro organizado por nuestra corporación titulado Especial Araucanía, y que en esta ocasión contaremos, se trata del tema descentralización, reactivación y acuerdos pendientes, y contaremos con la participación del presidente de la CPC, don Juan Sutil, del intendente regional, don Víctor Manoli, de la nueva presidenta de la Cámara Chilena de la Construcción, capítulo Temuco, Claudia Lillo, y nuestro presidente de Corp Araucanía, don Modesto Guanchunao. Pueden unirse a las transmisiones a través de corparaucanía.cl. Además, pueden revisar todos nuestros encuentros online realizados hasta la fecha en nuestro canal de YouTube y en corparaucanía.cl. Muchas gracias a ustedes por vernos y estar con nosotros, y hasta el próximo encuentro en este espacio virtual. Nos vemos.